Este vídeo es una guía para ampliar tus capacidades creadoras o creativas en cualquier ámbito o labor que quieras realizar. Para mí es una de las capacidades o la capacidad más potente o más importante que tiene el ser humano. Se usa para todo. No es algo que esté ligado únicamente al mundo artístico. Los matemáticos tienen que usar la creatividad, los que escriben, los que cocinan, la gente que cuando vas a elegir qué ropa te vas a poner, cuando estás haciendo un esquema tienes que sintetizar ideas, modificarlas cuando estás pensando para hablar con alguien, cuando estás conversando con alguien. La creatividad está en prácticamente todo, ¿no? Cualquier acto. En el propio título del vídeo de cómo ser más creativo, de alguna manera ya te estoy diciendo una de las claves, que es que tú ya eres creativo. Es decir, cómo ser más creativo, más creativa. No te estoy diciendo cómo ser más creativo solo para creativos. No. Cómo ser más creativo para todo el mundo. Es decir, tú, todo el mundo tiene esta capacidad y todo el mundo puede desarrollarla. No es una cosa que nazcas con ella, ni es un don, ni nada. Todos somos creativos. Quizás no lo sabes o quizás te menosprecias, pero te voy a decir que es un engaño todo. Sea como sea, este vídeo creo que va a ser de valor para cualquier persona, ya sea creativa o no, aunque todos lo somos. Y bueno, vamos a ello. La primera clave. La acción. No puedes crear si no haces. Lo primero que hay que tener claro es que la creatividad no es algo externo. Es decir, no es algo que venga de la nada, no es algo que te toquen las musas, no es algo que puedas encontrar. Es un síntoma, algo que emana de nosotros. Pero claro, ¿qué es lo que pasa para que no emane? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a tratar. Pero el primer clave es el hacer, la acción. Es la principal clave. Al final, si no haces, pues no puede haber. Lo que tiene lo bueno de la acción es que cuando empieza, es decir, si no haces, la creatividad no fluye. Pero en cuanto haces, todo se va encadenando y es como una especie de rueda que una vez que empieza a girar ya no para y cada vez va más rápido. Es como una dinámica que vas creando y es lo que hace que se te vayan surgiendo más ideas y que tu creatividad se manifieste y se entrene y se eleve y todo lo que quieras. Esto del hacer lo comenté en un vídeo que subí hace tiempo de cómo ser el mejor fotógrafo o lo que sea, en el que una de las claves que pongo es que es la práctica lo más interesante de todo eso. Pero no entro en profundidad en ello. En cambio, ahora lo que quiero poner en valor es que nos quitemos la idea de que necesitamos que aparezcan desencadenantes o inspiración o algo para que seamos creativos, ¿no? Y que es un toque divino. Eso no es así. Al final todo es una cadena y es de la misma razón si tú ves a una persona que corre, un atleta profesional que corre mucho y tú no, pues eso es porque tiene un camino, ya va encadenando y al final cada día corre, se retroalimenta su energía y el que haga ejercicio hace que coma más para que luego se vuelva más fuerte y la práctica y la creatividad en la práctica funciona muy parecido. Al final tú cuanto más hagas más creatividad vas a tener, no puedes esperar a tenerla, ¿no? Porque no puedes encontrarla, simplemente surge de ti y ya está. Y surge de cualquiera, no es ningún don. Picasso decía que las musas te pillan trabajando. Y con esto está diciendo prácticamente lo que yo estoy diciendo ahora, que no busques que te venga la inspiración. Tú ponte a hacer y haciendo te vendrá. ¿Qué otras cosas debemos hacer? ¿Qué otras claves hay aparte de la práctica? Una vez sabido esto de la práctica, lo que tenemos que hacer es no cultivar en nosotros todos esos pensamientos y hábitos que hacen que anulen nuestra creatividad. Es decir,
hay una serie de obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos en hábitos, en diferentes manifestaciones de nuestra vida, que hacen que nos volvamos más torpes, más tontos y menos creativos. Entonces, este vídeo trata, ahora las siguientes claves van a ser todas esas, van a ser claves que atacan directamente a esos muros que nos ponemos nosotros para no ser creativos, porque en realidad sí que lo eres. Segunda clave de ser creativo, creativa: espacio mental. Espacio. Este punto trata de la mente y de la estructura, del orden. Cuando se refiere a tema de creatividad y estrés y rendimiento, la mente se parece un poco a un ordenador. Un ordenador tiene memoria RAM y procesador, y cuando le mandas tareas, una lista de tareas todas a la vez, sin ningún orden, él se sobrecalienta y se obstruye de alguna manera. La energía del ordenador es limitada, al final tiene una capacidad de memoria RAM y de procesamiento, y si le mandas todas a la vez, lo que va a hacer es empezar a hacerlas todas muy poquito, lentamente, y se va a bloquear y va a ser muy lento. Y eso de alguna manera nos pasa a nosotros también, es decir, nuestra capacidad para resolver problemas es limitada también, y no es bueno tenerlas todas a la vez. Lo que pasa es que nosotros somos peor que el ordenador, es decir, somos peor porque tenemos conciencia y nos creemos que sí que podemos. El tema este de la creatividad y la metáfora esta del ordenador con los seres humanos es peor, es mucho peor, porque nosotros nos creemos que podemos con todo. Y claro, no podemos con todo. Es decir, tendemos a dejar tareas pendientes en nuestra mente. Tendemos a dejar cosas a medias y a no ordenarlas, porque creemos que podemos con todo retenerlas, y luego es posible que sea así, porque la realidad es que sí que podemos, ¿no? La mente es es una cosa muy compleja y muy potente, que supera un ordenador. Lo que pasa es que eso hace que baje nuestro rendimiento. Es decir, si tú tienes un listado de tareas pendientes o asuntos, preocupaciones, has ocupado parte de tu espacio de procesamiento, de creación, lo has ocupado con cosas que está ahí de alguna manera estrechando el hueco por el que puede pasar un flujo de energía. El flujo de energía va a ser menor, es decir, vas a poder crear con menos soltura y menos agilidad, vas a tener, porque al final te está lastrando, es como si estuvieras yendo a un camino con una mochila en el que estás cargando con muchas cosas. Tienes que ir más ligero. Cuanto más ligero vayas, mucho más rápido vas a poder hacer el camino y mucho más ágil vas a poder crear y hacer cosas. Entonces, esto del espacio mental trata de eso, es decir, para ser creativo, para poder tener una mayor creatividad o andar más fresco mentalmente, vas a necesitar ordenar y estructurar y crear un espacio mental. Así que toma nota: el estrés y las tareas pendientes y asuntos no resueltos que se quedan en la mente como algo que hay que hacer en una nube infinita de grandes cantidades de cosas, eso obstruye y anula la creatividad, pero totalmente. Es por eso que no solo debería de ser obligatorio y nos tendrían que haber enseñado a hacer todo esto, a delegar todas esas tareas, preocupaciones y asuntos pendientes a algún listado, a una agenda, a un cuaderno, lo que sea, un sitio donde se quede ahí, como si fuera tu cerebro secundario, y tú no tengas que estar gastando energía en mantener todo eso presente. Es decir, porque fíjate tú qué gasto de energía más grande es mantener presente todos los asuntos, por muy absurdos que sean, aunque sea comprar no sé qué, tengo que felicitar a no sé quién, no sé cuál, y luego también están los asuntos serios que pueden ser relacionados con tu profesión o lo que sea. Todos esos asuntos ahí pendientes ahí en un saco hacen que tú, es que quiero que os quede claro, hacen que tú estés a un rendimiento mucho menor, además de que genera estrés y preocupaciones, ansiedad, te genera angustia porque tienes muchas cosas que no controlas. Como no has puesto orden a ello, están ahí y te genera un sentimiento que también anula todo esto y anula muchas capacidades humanas
y eres al final, eres una persona que está por los suelos y eres mediocre, ¿por qué? Pues porque tienes una mochila de 800 kilos andando. Es normal que luego vaya un tío o una tía que esté caminando tan ágilmente y digas, joder, ya, sí, mira, ya, claro, pero es que ella nació con esos genes. No, es que ella no lleva una mochila de 5 kilos. Tú sí. Cuando tienes que hacer cosas, si tienes estrés y una preocupación y un problema, tienes dos problemas. Uno es el problema y el otro es el estrés y esa preocupación y energía que gastas por todo eso. En cambio, una persona que esté organizada y que tenga todo eso liberado en la mente, solo tiene que gastar la energía para resolver el problema y no tiene el problema de tener estrés. Así que fíjate tú lo que ganas con todo esto. Una buena fórmula para todo esto, ya hablando ya en físicamente, literalmente, para ver un poco las claves, el cómo hacerlo, ¿no? Sería pues utilizar cuadernos en tu día a día para volcar las cosas, que no se queden pendientes, usar una agenda o un calendario, o de vez en cuando, al final del día o cada semana una vez, coger un papel y hacer un listado de todas las cosas que debes hacer, para que no se queden en tu cabeza, para que estén volcadas y que tú sepas qué tienes que hacer. Y liberar, aunque tú ya sepas qué tienes que hacer, al menos liberas la energía para que no esté gastándote tu cerebro. Da igual lo que hagas. A mí me da igual, pero haz algo. Haz algo para que tu mente esté liberada. Tu mente tiene que estar liberada. Tiene que haber un espacio totalmente abierto ahí. No tiene que haber nada, ningún resquicio, ni basura, ni cosas cuadriculadas, ni nada. Tiene que estar todo limpio para que haya un espacio tan grande en el que puedas meter un proyecto y se expanda y se ramifique por todos los lados. Si en cambio tienes basura acumulada ahí y un montón de cosas ahí, el espacio es más pequeño. Ya lo he repetido muchas veces, pero es que quiero que quede claro. Tienes que liberar la mente, hacer lo que sea. Yoga, llevar agendas, listados, no sé, me da igual, pero hay que hacerlo, porque es que si no, vivimos peor. Una anécdota de todo esto. Fíjate que cuando nosotros nos vamos a ir a la cama a dormir a la noche, justo en la última etapa del día, justo es curioso, es curioso que cuando te vas a meter a la cama, justo en esas últimas horas del día, cuando estás relajado, cuando estás empezando ya a irte ya a esto, empiezas a tener ideas. ¿No te ha pasado esto alguna vez? Que cuando te vas a meter a la cama y te vas a dormir, empiezas a generar ideas muy buenas o se te ocurre algo que no te habría podido ocurrir en esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? No es que la inspiración venga ahí a tocarte las narices en un momento que no oportuno. Es porque tú has ido a dormir y en un momento en el que te has relajado, te has liberado de las preocupaciones y de los asuntos terrenales porque tienes que dormir, porque te estás yendo a dormir y que estás ya entrando en el sueño, en ese momento, al soltar todos los asuntos pendientes, el espacio en tu mente es tan grande, la capacidad creativa se expande a unos niveles que no tienes tú cuando estás despierto. ¿Por qué? Pues porque no tienes ese espacio. En cambio, cuando vas a dormir, sí. Esa capacidad creadora y esas ideas vienen porque el hecho de irse a dormir requiere de relajarse y de liberar espacio, porque te estás ausentando de los asuntos terrenales y te estás durmiendo y ya las preocupaciones y las tareas pendientes tienen un plano muy lejano en el que ya no importa. Entonces en ese momento se crea un espacio mental en el que fluye la creatividad. Yo siempre que me siento saturado y con un obstáculo a la hora de crear, me paro y digo, a ver, ¿qué es lo que me está impidiendo que pueda yo ir al 100% y crear y hacer las cosas que tengo que hacer? Es decir, ¿qué es lo que me impide idear y generar? ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué hay en mi vida ahora mismo que está ahí obstruyendo todo eso? Me paro, me siento, cojo un papel y hago un listado de todos los asuntos pendientes que no he resuelto en los últimos días. Ya sea ordenar mi casa, ya sea hacer una cosa que tenía que hacer porque la dejé hace mucho tiempo, un curso que tenía que hacer, lo que fuera. Lo pongo todo y después de hacerlo me siento mejor, me libero de todo eso y ya ahí me fluye la mente y vuelvo otra vez a estar bien. Pero esto tiene trampa, es decir, esto es un alivio temporal. Tú, cuando hagas eso, tienes que tener la responsabilidad de atender a esos asuntos y coger la lista y hacer las cosas
No tienes por qué hacerlas en un día, pero vete quitándote los asuntos de la lista y vete tachándolos y haciéndolos, porque es que si no, al final se te va a acumular todo, vas a seguir acumulando listas, que eso no puede ser.